Bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de esas conexiones que parecen de película, pero que son sorprendentemente reales. Vamos a hablar de cómo los pedidos de pizza en Washington, D.C. pueden tener algo que ver, y mucho, con grandes crisis mundiales. Sí, suena locura, pero os aseguro que la historia tiene miga. La pregunta del millón es, literalmente, esta. ¿Puede un trozo de pizza predecir una guerra? Parece absurda, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta se ha vuelto cada vez más compleja y para algunos muy rentable. Mirad, en el mundo financiero, todo el mundo conoce herramientas como el índice de miedo y codicia, que miden si el mercado está eufórico o muerto de miedo. Son métricas serias, complejas. Pero, ¿y si os digo que hay otro indicador, uno mucho más sabroso? Pues sí, hoy vamos a comparar esas herramientas tradicionales con el que podríamos llamar el pizzómetro. A ver, ¿qué es exactamente esto del pizzómetro? La teoría es de una simpleza aplastante. Un aumento repentino y masivo de pedidos de pizza a edificios clave del gobierno, como el Pentágono o la Casa Blanca, es una señal de que algo gordo está a punto de pasar. La lógica es pura y dura. Si hay una crisis, los altos mandos no se van a casa a cenar. Se quedan trabajando toda la noche. Y claro, tienen que comer algo. Y esto no es algo que se haya inventado ayer, ¿eh? Para encontrar el origen de esta leyenda urbana tan real, tenemos que viajar en el tiempo, hasta los días del espionaje de la Guerra Fría. Es que hasta le pusieron nombre en clave. PSINT, de Pizza Intelligence. Era una técnica de lo que hoy llamamos OSINT, inteligencia de fuentes abiertas. Los analistas soviéticos se dieron cuenta de que una forma muy barata y eficaz de saber si había jaleo en el Pentágono o en la CIA era simplemente vigilar los repartos de pizza. Si de repente llegaban muchas más de lo normal, es que algo se estaba cociendo. Y ojo, que la teoría se confirmó varias veces. El dueño de una franquicia de Domino's se dio cuenta de que tenía picos de pedidos justo antes de la invasión de Granada en el 83 y la de Panamá en el 89. La noche antes de la invasión de Kuwait, en 1990, la CIA pidió 21 pizzas. Y durante el impeachment de Bill Clinton, las ventas en la zona del Capitolio pasaron de $1.700 diarios a más de 11.000. Una barbaridad. Fijaos si la cosa iba en serio que el mismísimo Wolf Blitzer, un periodista legendario de la CNN, llegó a decir en 1990, «Vigilad siempre las pizzas». Vamos, que esto no era un secreto de 4 espías. La idea ya estaba en el radar de los grandes medios hace décadas. Pero claro, lo que era una anécdota de espías y repartidores ha cambiado por completo con la tecnología. En la era digital, esta leyenda se ha convertido en una señal que se puede rastrear en tiempo real, al segundo. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hacen? ¿Se ponen a contar las cajas de pizza con un dron? Pues no, es mucho más sencillo y a la vez más sofisticado. Los analistas de OSINT usan los datos públicos de Google Maps. Sí, la función de horas populares. Vigilan la afluencia en las pizzerías clave cerca del Pentágono. Si el gráfico se dispara a horas raras, salta la alarma. Han llegado a crear hasta un índice de preparación de pizza, que va por niveles, como el DEFCON militar. Y lo fuerte es que funciona. Vaya si funciona. Por ejemplo, el 13 de abril de 2024, horas antes de que Irán lanzara un ataque masivo contra Israel, las cuentas que siguen este índice avisaron de un pico de actividad tremendo. Y lo mismo pasó justo antes de la respuesta israelí. La correlación es como poco inquietante. Muy bien, ya hemos visto que el índice parece funcionar como un reloj. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Se puede ganar dinero con esto? La respuesta es un sí rotundo. Y aquí es donde la historia se mete de lleno en el mundo de las finanzas y los mercados de predicción. En la jerga financiera, tener una ventaja, una información que nadie más posee, se llama alfa. Es el santo grial de cualquier inversor. Pues bien, resulta que una señal tan tonta como un pico de pedidos de pizza se ha convertido en un alfa muy codiciado en mercados de predicción descentralizados como Polymarket, donde la gente apuesta sobre eventos futuros. Y el caso más espectacular de todos es este. Atentos. Durante meses, la probabilidad de que Nicolás Maduro cayera del poder era bajísima, de apenas un 5%. Pero de repente, el 3 de enero de 2026, los rastradores del índice detectan un pico de actividad rarísimo en un Papa John's al lado del Pentágono. Horas después, se anuncia una operación sorpresa de Estados Unidos para capturarlo. ¿Y el resultado? Pues que unas pocas cuentas, que a saber si eran personas o inteligencias artificiales, apostaron una millonada a que Maduro caía justo después de ver la señal de la pizza. Sus ganancias, más de $630.000. Así de claro. Y claro, esto abre un debate ético tremendo. Como dijo un conocido influencer del mundo cripto, en el mercado de predicción el uso de información privilegiada no solo se permite, sino que se fomenta. Es decir, lo que en la bolsa tradicional es un delito gravísimo, aquí se considera una característica positiva del sistema.
Vale, puede que todo esto de apostar en mercados de predicción suene muy lejano, pero la realidad es que este tipo de riesgo, el riesgo geopolítico, tiene un impacto directo en las carteras de cualquier inversor, por pequeño que sea. De hecho, hay una forma más académica de medir esto. Se llama Índice de Riesgo Geopolítico o GPR. Básicamente es un algoritmo que cuenta la frecuencia de noticias sobre conflictos en los principales periódicos del mundo. Y como podéis ver en el gráfico, cada vez que hay un pico de tensión, los mercados se ponen a temblar. Es que en los mercados hay una regla no escrita. El miedo pesa mucho más que la codicia. Esto tiene un nombre técnico, el efecto apalancamiento, pero la idea es muy sencilla. Una mala noticia sacude el mercado con mucha más fuerza que una buena noticia de la misma magnitud. La incertidumbre siempre golpea más fuerte. Y este efecto no impacta todo por igual. Fijaos, cuando estalla una crisis geopolítica de las que predice el pizómetro, la volatilidad de materias primas como el petróleo, el gas o el trigo se dispara. Es lógico, hay miedo a que falte suministro. Y mientras tanto, ¿a dónde va el dinero? Pues buscar refugio en activos como los metales preciosos, sobre todo el oro, que se convierte en el valor seguro por excelencia. Y con todo esto sobre la mesa, ¿qué podemos esperar del futuro? Porque la historia del PICINT no ha hecho más que empezar y plantea unas cuestiones éticas y tecnológicas muy complejas. La pregunta es inevitable y va al centro del debate. ¿Es ético cuantificar y especular ganar dinero con crisis humanas y sufrimiento? Apostar sobre si va a haber una guerra o no es algo que abre un debate moral muy, muy profundo. Lógicamente, la reacción política no se ha hecho esperar. En Estados Unidos ya hay propuestas de ley, como la llamada Bets-off Act, que buscan prohibir explícitamente que se pueda apostar sobre guerras, asesinatos o acciones gubernamentales de este tipo. Además, el propio índice de la pizza se enfrenta a sus propios desafíos. ¿Qué pasa si el Pentágono empieza a pedir pizzas falsas a propósito solo para despistar a los que vigilan? Es lo que ya se conoce como el problema Hegseth. Y eso sin hablar de la carrera armamentística de IA que ya ha comenzado, unas intentando detectar estas señales y otras intentando falsearlas. Y con esto, os dejo una reflexión final. En un mundo de satélites espía, de ciberseguridad y de inteligencias artificiales increíblemente complejas, resulta que una de las fugas de información más fiables del mundo sigue siendo un instinto tan básico, tan humano, como el hambre que entra cuando se está bajo una presión enorme. Quizá, después de todo, la señal más humana es también la más reveladora.